Buenas tardes y bienvenidos a la segunda conferencia de la tercer viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real. Esta semana tenemos a doña Cristina Copado Cartán, que ha venido de Almadén y nos va a hablar de almadenejos. Cristina es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Letras de Ciudad Real, por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un máster en Gestión del Patrimonio desde el municipio en la Facultad de Letras de la Universidad de Córdoba. Título propio de guía e intérprete experto en el proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava con la Universidad de Castilla-La Mancha. También es informadora en turística local en la comarca de Almadén desde el 2016. También es gerente en la empresa ecoturística Artemina Almadén, la cual tiene como principales objetivos la interpretación del patrimonio cultural y natural a través de las visitas culturales. En el segundo viaje patrimonial, el año pasado, nos estuvo hablando sobre el Almadén y es la proclamación de Patrimonio de la Humanidad y sobre vivir en Almadén de estos últimos 10 años, cómo ha cambiado la localidad. Hoy nos va a hablar sobre almadenejos. También, antes de nada, también darle a agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación de Ciudad Real, a Artemina Almadén y a José López Villaseñor por acogernos otro año más. Bueno, tampoco no quiero ser tampoco muy alargarme mucho, porque creo que es más interesante escucharla a ella que escucharme a mí. Pero bueno, creo que va a ser muy interesante, aparte del título Geología industrial, parece un poco que repite un poco, pero ella lo va a contar de un modo muy ameno y espero que os guste, ¿vale? Pues muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien al fondo? ¿Sí? Vale. Para que todo el mundo lo oiga bien. Bueno, muchas gracias, Javi, por darme la oportunidad de estar otro año más aquí. Ya estuve con algunos de vosotros el año pasado. Y, bueno, sobre todo darle las gracias a todas las instituciones que hacen posible que esto se haga y se difundan, pues, patrimonios culturales o industriales, pues, tan importantes y tan olvidados como el de almadenejos, del que vamos a hablar hoy. Sin mucha más dilación, pues voy a comenzar con el tema, porque el tiempo apremia y luego me lío a hablar y me enrollo y se me pasa el tiempo. Si tenéis cualquier pregunta, lo vamos a dejar para el final, ¿vale? La primera pregunta que quería hacer antes de yo comenzar a hablarles, ¿alguien conoce almadenejos? Sé que hay gente de almadenejos, los dos que han levantado la mano. Vale, de toda la sala hay 4 personas, bueno, 5 con segundo y, bueno, alguna más. ¿Y lo habéis visitado? Vale. Simplemente para saber qué conocimiento tenéis, para saber si sabéis dónde está, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a comenzar para hablar directamente de almadenejos. Hablaremos sobre todo de patrimonio geológico, patrimonio industrial relacionado sobre todo con la minería, obviamente. Es una zona minera. Y bueno, ¿y por qué existe almadenejos, al fin y al cabo? Porque siempre suena mucho Almadén, pero Almadenejos siempre ha sido un poco eclipsado por esta localidad, por Almadén en sí. Almadenejos siempre ha sido muy olvidado y al final ha tenido mucha importancia en la minería del mercurio, al igual que Almadén, con muchas de sus minas, que es las que veremos hoy. Entonces, bueno, simplemente, como os decía, veremos este tipo de patrimonio. Voy a hacer una breve introducción, después pasaremos posteriormente al patrimonio directamente geológico e industrial y finalizaremos, pues, para saber cómo se conserva este tipo de patrimonio, que se debe conservar, y si se ha puesto en valor o qué falta por hacer en este sentido, ¿vale? Que también estamos aquí, me gustaría que me dijeseis también, porque yo lo puedo trasladar a las administraciones, que para eso también estamos. Entonces, bueno, simplemente, no sé si sabéis dónde se ubica exactamente Almadenejos. Almadenejos está, pues, a 13-14 kilómetros de Almadén, aproximadamente. Se encuentra al suroeste de la provincia de Ciudad Real. Ahora os pongo un mapa, ¿vale? Pero vamos a entrar por esta puerta. Almadenejos, esta es la puerta de la Mancha. Si fuésemos a Almadenejos desde Ciudad Real, entraríamos por esta puerta, ¿vale? Porque un dato muy muy importante que tiene Almadenejos es que es la única localidad amurallada de la provincia de Ciudad Real. Haremos también esa curiosidad y singularidad que le hace único, porque tiene muralla.
Que al final un pueblo amurallado, siempre una muralla es defensiva, ¿no? Vamos a ver por qué existe eso. Pues comenzaríamos a entrar por aquí por la Puerta de la Mancha. Las puertas que existen, tanto la Puerta de Almadén como la Puerta de la Mancha, que son los dos accesos que tiene la localidad, no son las originales, sino que son recuperaciones de las puertas antiguas, que ahora veremos cómo se hicieron. Bueno, para que nos ubiquemos, estamos en Ciudad Real. Lo veis aquí en el mapa, ¿verdad? Pues tendríamos que ir dirección al suroeste de la provincia para llegar hasta Almadenejos, con su pedanía, que está al norte de Almadenejos, Gargantiel, no sé si os suena. Gargantiel en la actualidad, creo, si no me equivoco, el último censo, al menos del año pasado, son 15 habitantes. ¿Vale? Lo más importante en nivel patrimonial es la iglesia. El resto pues son muy pocas casas, no tiene mucho más. Y depende de Almadenejos, como he dicho. Entonces, bueno, vamos a hacer este viaje hacia Almadenejos. Ya hemos entrado por su puerta. Almadenejos está ubicado en la comarca Montesur, que lo conforman todos esos pueblos pues que estáis viendo aquí en el listado, no los voy a leer todos, pero bueno, para que veáis a cuánto dista. Aquí está Almadenejos, lo más representativo y la joya de la corona de Almadenejos sería su baritel. Ahora veremos qué es eso de un baritel, que suena así un poco raro, que no lo usamos todos los días esa palabra, y no es obligatorio que la aprendáis, ¿vale? Y bueno, para que veáis a qué distancia está de Almadén, ¿vale? Y pues está lindando prácticamente con la provincia de Córdoba, hacia el sur y hacia el oeste linda con Badajoz. Estamos en un límite en el cual pues no sabemos muy bien de dónde somos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estamos en el extremo de la provincia, lindando con esas dos. Y bueno, si hablamos de Almadenejos, pues obviamente, ¿por qué surge este pueblo? Almadén ya existía cuando Almadenejos se funda como población. Almadenejos surge porque en el 1697 se descubre una nueva mina. Las minas de Almadén ya estaban descubiertas, el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Pero, pues siguiendo un filón, que ahora veremos qué es esto de un filón, os enseñaré un mapa geológico, algo difícil de leer, pero lo interpretaré, pues se descubre una nueva mina en Almadenejos, que es la mina de la Concepción Vieja. A partir de que se descubre esa mina y empiezan a extraer cinabrio y por ende mercurio, se empieza a producir mercurio, pues se crea un núcleo de población. A ese núcleo de población se le da el nombre de Almadenejos. ¿Por qué este nombre? Además se parece mucho a Almadén, solo que se le añade un ejos, y no es porque esté más lejos, sino porque Almadén en árabe, es el nombre que le ponen los árabes, significa la mina, y Almadenejos en árabe significa la mina pequeña, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre digo que Almadenejos es el hermano pequeño de Almadén. Además, si pudiésemos profundizar mucho más hoy, veríamos que tienen similitudes muy iguales. Tienen una mina de mercurio y todo lo que se asocia a una mina de mercurio también se da en el caso de Almadenejos. Por ejemplo, Almadén tiene hospital de minero, Almadenejos tuvo hospital de minero. Almadén tenía zona de metalurgia, Almadenejos tenía zona de metalurgia. O sea, todo era igual, pero en pequeñito, ¿vale? Porque las minas no tienen tanta producción como la de Almadén, pero fueron explotadas durante, pues prácticamente desde el siglo XVII hasta el siglo XX, aproximadamente. Solo que tenían muchos registros mineros, tenían varias minas. Entonces, bueno, como os decía, en el 1697 vamos a hacer así una reseña histórica rápida y fugaz, porque lo que nos interesa ver es el patrimonio existente y que se conserva. Entonces, bueno, os había dicho que Almadenejos es el único pueblo que tiene una muralla. Esa muralla se construye en el siglo XVIII. ¿Y por qué se construye una muralla en Almadenejos? Esta muralla no es un cerco, porque el cerco, ahora os lo explicaré sobre imagen, el cerco es lo que cubre la zona de metalurgia, es una zona amurallada, pero podemos decir que en alguna parte Almadenejos tiene doble muralla. Se construye una muralla para proteger al pueblo, primeramente porque tiene una mina de mercurio dentro de la población, es necesario protegerlo, y porque el mercurio en esa época era súper valioso, entonces era pues susceptible a robo, entonces no se quería que se robase. Una cosa también muy curiosa de Almadenejos es que todo lo que está fuera de Almadenejos es extensión de campo, al fin y al cabo. Eso nosotros lo conocemos como la dehesa de Castilseras. O sea, fuera de la muralla es una cosa muy curiosa. De muralla hacia adentro es el pueblo de Almadenejos, actualmente, pero de muralla hacia afuera es la dehesa de Castilseras. La dehesa de Castilseras es una dehesa de 9.000 hectáreas, se ha explotado desde el siglo XVII, pues para agricultura y ganadería, y para que los propios mineros, tanto de Almadén como de Almadenejos, se oxigenasen de la mina.
Entonces, es una extensión, por lo tanto, lo que quería decir, Almadenejo no solo se ha dedicado a la minería, sino que también se lo compaginaba con la agricultura y la ganadería. En ese sentido, al tener cerca una dehesa. Lo que pasa es que esa dehesa pertenecía a Minas de Almadén. Aunque era usufructo de Minas de Almadén, entonces había ahí un poco de, y sigue habiendo, un poco siempre de no podemos disfrutar del campo, de alguna manera, así dicho muy llanamente, ¿no? Y al final, pues también muchos de los recursos actuales, recursos que no son turísticos actualmente en Almadenejos, pero sí son patrimonio, pertenecen a Minas de Almadén también. Luego trataremos este tema sobre todo al final, ¿no? Que al final, cuando hay un único gestor, pero es un poco lo olvidado, pues pasa, pues, en ciertos aspectos, pues con el abandono, ¿no? del patrimonio, de alguna manera. La construcción, como decía, se construye del 56 al 59 del siglo XVIII. Aquí tenéis las dimensiones de la propia muralla. Ahora después veremos un vídeo para que os hagáis una idea de cómo es. Y bueno, se descubren otras dos minas importantes, no solo la de la Concepción Vieja, que es la primera que se crea y por la cual surge Almadenejos y se crea, sino que se descubre en el año 75 del siglo XVIII la mina del Entredicho. No se llamaba en esa época el Entredicho, sino que era la mina de Valdeazogues. Posteriormente ya fue el Entredicho. Y también muy cercana en ese tiempo, a escaso 1 kilómetro de la población, pues se descubre la mina de la Concepción Nueva, fuera de la muralla, que es donde se conserva actualmente el Baritel de San Carlos. Esto lo voy a nombrar y os voy a explicar muy bien qué es, porque es una auténtica joya que se conserva solo en Almadenejo. Y estamos esperando una rehabilitación todavía de la mitad del Baritel, sobre todo de su tejado, de la cubierta. Y bueno, veis aquí al final, a finales del siglo XVIII, es necesario que si hay tanta producción de cinabrio, pues no se puede estar durante muchos años transportando ese cinabrio a Almadén para sacar el mercurio, sino que es necesario crear un propio cerco de metalurgia dentro de Almadenejos para extraer ese mercurio. Ahora os explicaré un poco esto de cinabrio, mercurio, que puede ser un poco jaleoso, y os voy a pasar una piedra de cinabrio para que veáis cómo es, ¿vale? Porque la he traído y la vais pasando, así todo el mundo se hace una idea de qué es el cinabrio. Y mientras os voy explicando cómo se crea este mineral y cómo se saca el metal, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la geología que existe en esta zona, porque es muy importante y por eso tenemos minas de mercurio. Sin esa suerte geológica no hubiésemos tenido eso. Bueno, aquí tenéis una foto de la dehesa y mientras lo que voy a hacer es pasar estas piedras de cinabrio, que son pequeñitas, son muestras pequeñas, las hay gigantes. Voy a pasar una por aquí, ¿vale? Para que la veáis, veis que es bastante rojizo. Esta, por ejemplo, es un poquito menos, pero sí tiene algunas partes más rojizas y la vais pasando, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a meter ya en el patrimonio geológico directamente. Después de ver esta dehesa que es gigante, y he dicho así ligeramente los usos que tenía, pues vamos a pasar a ver pues el patrimonio geológico industrial. Bueno, para hablar de patrimonio geológico tenemos que saber en qué era geológica se data este patrimonio del que vamos a hablar. Tenemos aquí pues la tabla de las eras geológicas desde que se formó la Tierra hace 4,6 millones de años, que no somos conscientes de cuánto es, ni lo vamos a saber, cada uno sabe la edad que tiene ya. No sabemos cuánto. Pero bueno, para que sepáis un poco dónde nos vamos a mover o por qué surge, pues surge en el Paleozoico. Exactamente surge este tipo de geología de la que vamos a explicar hace unos 440 millones de años. Estamos hablando del Ordovícico aproximadamente. Y todo esto va tenemos testimonios hasta el Devónico. ¿Vale? Simplemente para que sepáis que nos vamos a mover entre los 440 millones de años hasta los 380 aproximadamente, un poco más arriba. No llegando al Carbonífero, pero un poco menos. Entonces, bueno, simplemente eso es un dato para que sepáis cuándo comienza esto. Entonces nos tenemos que hacer a la idea pues que todo era, bueno, no existían los continentes como ahora, sino que todo era un solo continente, que era Pangea. Pangea se fragmenta o se separa y existían dos placas, la placa euroasiática y la africana. Estas dos placas chocan y cuando chocan
pues surgen los primeros sistemas montañosos, que son estos que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa en este momento en la zona de Almadenejos y de Almadén? Pues lo que está pasando es que todas las arenas, os tenéis que imaginar que todo era mar. No había población, no existía el ser humano, no había nada de nada. Pues todas las arenas se estaban depositando en el fondo marino. Había arenas, había arcillas y también en el fondo marino estoy hablando pues muy profundo, no lo que nos imaginamos en la playa, muy profundo. Pues había también azufre y había mercurio. El mercurio bien puede venir de origen marino o de origen volcánico. En este sentido viene de origen marino, pero también viene a través de un vulcanismo, que es el que lo sube y lo asciende hacia la Tierra, hacia nuestra superficie, realmente. Entonces, para que os hagáis una idea, había esos materiales: arenas, arcillas, azufre por ahí pululando y mercurio, pero no el mercurio líquido como tal, sino que eran nanopartículas de mercurio, no el mercurio. ¿Todos tenéis en mente cómo es el mercurio? Vale. No era mercurio como tal, sino que eran nanopartículas enanas que no se veían. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues que a través de una erupción volcánica ascendió por una fractura, ascendió hasta arriba y todos estos componentes que os he dicho se empezaron a compactar y a mezclar entre ellos. Las arenas se convirtieron en cuarcitas. Lo que tenéis ahora mismo en la mano, quien tenga el cinabrio, es una cuarcita. Lo que pasa es que en ella mineralizó el mercurio y dio a lo que conocemos como cinabrio. Es un poco complejo, de explicar. Y todas las arcillas se convirtieron en pizarras. Por lo tanto, todo el paisaje que conforma Almadenejos está compuesto de cuarcitas y de pizarras. Es decir, toda la Sierra La Cerrata, toda la Peña del Escribano, toda esa zona son cuarcitas y pizarras, para que ya nos centremos en esas cuarcitas y pizarras. Y el mercurio mineralizó tanto en las cuarcitas como en las pizarras. Y es lo que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que lo vamos a complicar un poco más, porque eso estaba todo pues en horizontal. Pero hace unos 300 millones de años, pues hubo una orogenia. Una orogenia es un choque de placas. Dos placas chocaron, ¿y qué pasó con todo lo que estaba en vertical? Pues que al chocar, durante mucho tiempo, yo lo estoy contando súper rápido, estos son millones de años, chocaron y todo lo que está en la zona de Almadenejos, pues se verticalizó. Y todo lo que estaba en estratigrafía, en plano horizontal, pasó a vertical. Por eso todas las minas que hay en Almadenejos, todas tienen que tener un pozo, porque cada vez que se encontraba un filón había que bajar verticalmente, no era horizontal. ¿Vale? Esto simplemente para que lo sepáis, así nos ahorramos cada vez que veamos una imagen explicar todo esto, porque al final la geología es la misma para todas las minas. Luego dependerá de las fracturas que tengan, del buzamiento, o sea, de hacia dónde plega, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya si nos metemos ya en pura geología, pues pertenecería, bueno, nosotros estamos más o menos por esta zona cerca de Sierra Morena, en las estribaciones de Sierra Morena, y pertenecería pues a la zona centroibérica, nuestra zona. Esto así muy rápido, por encima. Uy. Y bueno, ¿cómo le conocemos a todo esto que os he contado nosotros? Cuando he dicho que chocan dos placas, lo que se produce en la Tierra, y además si vais por las carreteras muchas veces, que es donde muchas veces se puede estudiar geología y muchas veces nos miramos, vemos muchas veces que hay muchos pliegues en la carretera. Todos esos pliegues, por ejemplo, si yo cojo, que sí se ve súper bien, vemos muchos pliegues que son así, ¿no? Pues Almadén, es que se llama el sinclinal de Almadén, o sea, no le han puesto el nombre de Almadenejo, no es porque yo quiera poner Almadén, ¿vale? Almadenejo pertenece al sinclinal de Almadén, es un sinclinal muy grande. Entonces el sinclinal de Almadén se forman pliegues a través de ese choque de placas. Y lo que es Almadén y todo el sinclinal, por ende el de Almadenejos, podemos decir que es una cubeta. Es esa curva que hace así. Y todo lo que sube luego sería el anticlinal. Muy cerca de nosotros tenemos el anticlinal de Alcudia. ¿Qué significa esto? En el sinclinal todos los materiales más antiguos están en la parte de arriba, son visibles. Y todos los materiales más modernos se han quedado ocultos. En el anticlinal es todo lo contrario. Todos los materiales, minerales, etcétera, etcétera, los más viejos están abajo y los más nuevos están arriba. Por eso se dice que el anticlinal de Alcudia tiene el suelo más antiguo de toda Europa. Tiene como 1.200 millones de años, creo exactamente, una barbaridad. Y ahora se puede ver ese suelo porque el anticlinal de Alcudia está erosionado. O sea, ha perdido ya esa figura
se ha erosionado a lo largo de los millones de años. Entonces, bueno, fijaos en estos colores que vemos aquí. ¿Veis que aquí abajo tenemos Almadenejos? ¿Lo veis aquí en la esquinita? Y marca Mina Nueva Concepción. Vale, pues veis aquí que hay un corte gigante. ¿Veis dos líneas blancas? Esta, ¿la veis? Y esta. Pero son dos fracturas gigantes, dos fallas. La falla que vamos a explicar hoy es justamente esta. Es la que hace 300 millones de años, con ese choque de placas, lo que hace es que toda esta zona que está enmarcada en verde, no existía en la población de Almadén ni de Almadenejo, pues hace que esa sierra, que es la misma, se desplace a 11 kilómetros de Almadén a Almadenejo. O sea, es una sierra fracturada. ¿No entendéis eso? Vale. Digo, pues si no, lo explico de otra manera. Entonces, ese es el desplazamiento que existe. Por eso Almadenejos tiene minas de mercurio, porque ahora vamos a ver también cuántas líneas de cuarcita tiene. Entonces, este es el patrimonio geológico. Además, mucho de este patrimonio está declarado lugar de interés geológico a nivel internacional. O sea, que es algo que los geólogos siempre valoran muchísimo de la zona de Almadén, para ser el único yacimiento de mercurio con Almadenejos y el más explotado. Y que todavía no ha acabado su fin. Hay cinabrio todavía en Almadenejo. Se podría seguir explotando. Pero bueno, aquí se ve mucho mejor. Imaginaos, si conectáis las líneas, la verde oscura con la verde oscura. Esto como los niños. La verde clarita con la verde clarita. La roja con la roja. Y la marroncita clara con la marroncita clara. Si subiésemos esto hacia arriba, sería la misma sierra. Aquí nos está hablando de 4 tipos de cuarcita. Os voy a poner la imagen para que lo entendáis mejor, ¿vale? Porque así en el mapa geológico es un poco difícil. Pero aquí sí que tenemos en este mapa pues casi todas las minas que vamos a ver hoy. El Quinto del Hierro, la Nueva Concepción, el Entredicho. Nuevo Entredicho, comentaré algo, pero esa nunca se llegó a explotar, sino que está registrada, pero nunca se llegó a explotar. Bueno, esta sería la Sierra de la Cerrata, así se llama en Almadenejos. Esta es una sierra que si visitásemos Almadén sería igual, solamente que desplazada 11 kilómetros. Se conoce como, este tipo de cuarcita se conoce como cuarcita armoricana. Es un nombre raro, pero no hay otro. Es lo que genera el relieve apalachense, que viene de los Apalaches, viene desde América, ese mismo relieve. Y esto llega hasta la zona no sé si os suena Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, toda esa zona, que hay un geoparque, que es el geoparque de Villuercas y Borejara, pues une toda esa sierra, es la misma, ¿vale? Entonces esa sería la cuarcita más antigua, pero en esta cuarcita no hay cinabrio, no se encuentra cinabrio. Esta tiene como unos 485 millones de años, para que os hagáis una ligera idea. Entonces ya pasaríamos a la siguiente línea de cuarcita, que siempre están paralelas unas a otras, nunca se cruzan. La siguiente línea de cuarcita de Almadenejos pues sería esta, que sería la cuarcita de cantera. La cuarcita de cantera es aquella, pues como bien su nombre dice, de cantera, se ha reaprovechado para sacar cuarcita para construir edificios importantes de la localidad o de la propia mina, ¿vale? Y luego ya la siguiente línea que tenemos pues es que está debajo del pueblo. Entonces no la vamos a ver, porque esa ya está bajo tierra, ¿vale? Aquí tenéis el pueblo de Almadenejos, pero luego vamos a ver un vídeo donde se ve mucho mejor y os iré comentando cositas de Almadenejos, pero lo que vamos a ver ahora pues es ese patrimonio geológico con todo lo que he contado ahora, para que sepáis por qué existe el cinabrio, ¿vale? Y por qué en ese lugar, y es por ese vulcanismo exactamente. Y bueno, ya vamos a ver ese patrimonio geológico y qué nos ha dejado de patrimonio industrial. Empezaremos por el Pilar de la Legua. Y se llama de la Legua pues porque está a una legua de Almadén. Somos muy ingeniosos. El Pilar de la Legua se crea pues aproximadamente a mediados del siglo XVIII. Como veis es un pilar normal, un abrevadero corriente, pero tiene sentido que se construya ahí. Justo enfrente de él, no he encontrado foto, y además era muy mala la foto que había, pero en esa línea de cuarcita que os he enseñado, si os imagináis esta cuarcita, que sería igual, pues lo que hicieron es cortar en mitad la cuarcita y hacer una trinchera. Y a partir de ahí hacer un pozo en vertical hacia abajo, para extraer, ¿qué? Cinabrio, que era lo que interesaba. Además,
no solo eso, sino que se construye un socavón. Es muy importante esta mina, porque lo que os digo, se descubre en el 1705. Lo descubre un superintendente de minas de Almadén. Lo que pasa es que esto está ya en el término municipal de Almadenejos. Entonces, a la derecha del Pilar de la Legua se conserva un antiguo socavón. La mina de la que estoy hablando es la mina de las Grajeras. No sé si os suena los de Almadenejos, sí, ¿no? Así, ¿no? Pues es la mina de las Grajeras. Ahora se considera registro minero porque no tuvo mucha explotación, pero en la época fue muy importante porque se extrajo bastante cinabrio de él. Hay un socavón que conectaba la mina, que hay que subir una cuesta importante, entonces se construye una galería subterránea para unirla con un socavón para darle ventilación también. Simplemente, sobre todo se construían los socavones para eso, para ventilar. Bueno, aquí tenéis el Pilar de la Legua otra vez, y el Pilar de la Legua no solo ha existido gracias a la minería, se construyó ahí porque llegaba el agua principalmente, muy cerca había zona de ganadería, pero hace unos 8 años, no solo voy a contar cosas de patrimonio industrial, unos 8 años así, pues, justamente detrás del Pilar de la Legua se descubre un yacimiento arqueológico. Es el yacimiento arqueológico del Pilar de la Legua, en el que se descubre una población visigoda. Se descubre exactamente la cabecera de la iglesia y 2 tumbas. Las 2 tumbas cuando se descubren estaban expoliadas. Ya no se sabe en qué época se expolió, pero no había nada. Sí se sabe que el material de las tumbas es material volcánico y se han llevado a cabo pues dos procesos, creo, de excavación, y no ha vuelto a haber dinero para excavar. Así que otra vez todo está enterrado y no se ha vuelto a saber nada más. Pero bueno, ahí está y es susceptible pues de que vuelva a haber otra excavación y además de que se proteja de alguna manera con alguna figura. No que esté al aire libre ni que se quede un centro de interpretación, porque luego a ver quién lo gestiona y quién lo abre, eso siempre pasa, pero sí que se proteja al menos. Muy cerca, al igual del Pilar de la Legua, pues tenemos 2 figuras importantes, bueno, que son el puente de Almadenejo, como se conoce. Justamente de donde está tomada la foto es esa fractura que veíamos que desplaza la sierra 11 kilómetros. El puente que veis detrás, que es este que tiene verdín, obviamente ya no se usa para el tráfico, es un puente que se construye en el siglo XVI para transportar todo el cinabrio que se saca de la mina en el siglo XVII de la mina de Almadenejos hasta Almadén, para llevarlo a la zona de metalurgia. Era el único puente que unía las localidades. Ahora actualmente forma parte de una ruta que es el Camino Real del Azogue, ¿vale? Luego ya posteriormente se construye el nuevo, que es el que usamos para comunicar una población con otra. ¿De acuerdo? Me pareció interesante decirlo porque al final sí que existe pues muchas construcciones alrededor del mercurio y de esa distribución que se hacía de él, y no se le da importancia. Al final tenemos aquí un siglo, del siglo XVII, y nadie mira cuando pasa por al lado. Bueno, pasamos a otra mina importante que está también en el término de Almadenejos, pero no dentro de la población. Es la mina del Quinto del Hierro. Este nombre del Quinto del Hierro se debe a que está dentro de la propia dehesa de Castilseras. Esa dehesa que os decía que son 9.000 hectáreas, que se dedicaba a ganadería, agricultura, también para que los mineros se oxigenasen de su trabajo en la mina, ya que la mina era muy tóxica. Entonces, dentro de esa propia mina también se encuentran... Aquí no se encuentra cinabrio, porque justamente todas las minas que dan cinabrio están en la zona sur del sinclinal de Almadén, y esta está justo en la zona norte. Aquí lo que se encuentra sobre todo es plomo y zinc, y en alguna parte también se encontró plata. O sea, esta ya tiene más que ver con las minas del Valle de Alcudia. ¿Qué se conserva actualmente de esta mina? Pues lo que veis en la foto, se conservan prácticamente, es muy poco lo que se conserva, pero no le debemos quitar valor. Se conservan 2 chimeneas de mampostería de ladrillo, de ladrillo y de cuarcita, en su gran mayoría, la cual Almadenejos también tenía un horno de tejera para construir su propio ladrillo, al igual que la mina de Almadén. Se conservan esas 2 chimeneas de la propia mina. Justamente aquí detrás es la entrada a un pozo que ya está tapiado, está cegado el pozo. Y también se conserva de esta mina pues un tanque de acumulación de agua que tiene unos 20 metros de diámetro. Pues servía pues para recoger agua, porque luego también el mercurio había que lavarlo.
Entonces, en algún sitio había que acumular el agua para lavar mercurio, ¿vale? Aunque este es el primer método que se usa, luego el mercurio se lava de otra manera. Luego ya descubren que hay otra manera más productiva y eficaz y sin hacer tanto trabajo. Entonces, bueno, al final aquí los materiales que se usan pues son pues los que encontramos en la propia dehesa, sobre todo cuarcitas. Y bueno, la mina del Quinto del Hierro, como os decía, plomo, zinc y plata se extraía de ella. Sí llegó a tener una profundidad de unos 125 metros la galería que se realiza, pero llegaron a un punto en que encontraron, había mucho buzamiento, es decir, se pliega mucho la tierra y ya no pudieron acceder tanto y era muy costoso. O sea, se podría, claro, con la tecnología que tenemos ahora, por supuesto, pero en el siglo XVIII era muy costoso y no merecía la pena, ya que tenían otras minas para explotar. Entonces esta al final se abandona. Y esta es otra mina pues que está a unos 4 o 5 kilómetros, o 3 aproximadamente, 3 creo que son andando, sí, de la mina del Entredicho. Esta mina, como he explicado al principio, se descubre en el siglo XVIII a final, en el 1775 aproximadamente. Pero anteriormente a esta ya existía otra mina, por eso ya se sabía que había cinabrio y podían sacar mercurio. Esta es una mina a cielo abierto, ahora explicaré qué es eso a cielo abierto. Anteriormente existía la mina de Valdeazogues. Justamente muy cerca de esta mina, al lado, pasa el río Valdeazogues. Ahora veremos alguna foto. Justamente aquí tenemos esa imagen. ¿Veis? Pues toda la sierra cortada para crear esa mina. Actualmente esa mina ya está convertida en un embalse. En un embalse que se ha rellenado de agua y para hacer esta mina se tuvo que hacer pues una barbaridad medioambiental, porque se tuvo que construir una presa que está aquí al fondo para cortar el agua y que no entrase en la propia mina para poder extraer cinabrio, y a la par se tuvo que redirigir el río hacia otro lado. Por lo tanto se construye aquí un túnel, no sé si veis esta parte de aquí. Aquí hay un túnel por el cual iba el río. Actualmente la presa sigue en pie y el embalse pues está lleno. Está prohibido el baño, porque lo pregunta mucha gente. Tiene una profundidad de unos 90 metros de profundidad. Y bueno, ¿por qué aquí cinabrio a 3 kilómetros de Almadenejo? Pues caprichos de la geología. Al final pues pasa por ahí cuarcita de criadero a través de una fractura que se produce justamente en esa zona. Luego pasa que también la curiosidad que tiene Almadenejos respecto al Almadén, que siempre como es la más conocida, la zona del Almadén surge a través de un vulcanismo, pero presenta muy poca roca volcánica en su extracción. Y por ejemplo en Almadenejos sí que tiene mucha más roca volcánica. De hecho, en la mina del Entredicho todo el mineral que se encontraba era de una pureza muy muy alta. Llegaba a tener casi un 45% de pureza, que era una barbaridad. Lo que pasa es que al final la mina se empieza a explotar en el siglo XVIII, se deja de explotar en el 1797, se abandona, pero en el siglo XX recuperan los trabajos y se explota durante unos 30-40 años esta mina hasta que se cierra en el 97. En el año 96 ya pues se dan cuenta que muy cerca del Entredicho hay una nueva mina a la cual la llaman el Nuevo Entredicho. Entonces en esa mina no se llegó nunca a explotar, nunca se llegó a hacer se llegaron a hacer prospecciones y sondeos, pero nunca se llegó a hacer ninguna mina. En un futuro, si Europa volviese a comercializar mercurio, pues no se reabriría seguramente la mina de Almadén, sino que sería el Nuevo Entredicho el que entrase en juego, porque sería muy costoso reactivar la mina de Almadén ya que está toda inundada. Entonces, claro, el Nuevo Entredicho no está abierto, entonces se sabe perfectamente de dónde está el mineral, entonces sería mucho más fácil y lógico realizarlo ahí. Bueno, también cerca, antes decía que esa balsa que hemos visto en la mina del Quinto del Hierro servía para limpiar el mineral, pues justamente muy cerca de la mina del Entredicho también hay un azud que se conserva, y ese azud se construye por Minas de Almadén para limpiar el mercurio también. O sea, es otra parte del patrimonio que se conserva aún pues del siglo XVIII al fin y al cabo.
Bueno, con la empresa sí que realizamos visitas a toda esta zona y si llegamos, pues veis hasta lo que es la corta del entredicho. No llegamos a entrar, pero sí llegamos hasta allí. Y bueno, y en algunos casos, pues se pueden extraer todavía muestras de cinabrio del propio embalse actual. Muestras como esta, que veis que no es una piedra como la que os he pasado. Esta ya tiene un calibre superior. Lo que pasa que sí, no sé si alguien tiene piedras de cinabrio en casa. Lo voy a decir porque antes Javi me ha contado una cosa. ¿Alguien tiene piedras de cinabrio en casa? ¿En casa dentro, en interior? Pues sacarla. Sacarla porque lo que es la piedra, ahora mismo porque la hayáis tocado y la hayáis pasado unos a otros no pasa nada. Pero tenéis que saber que el mineral del cinabrio emite unos vapores, son los vapores de mercurio. Entonces, si los inhalamos constantemente, ahora no pasa nada, porque eso es ínfimo. Seguramente consumimos más a través del pescado que lo que estamos inhalando ahora. Pero claro, si lo tenemos en nuestra casa durante todo un año, otro año, pues al final estamos inhalando vapor de mercurio innecesario para nuestro organismo. Simplemente por eso lo decía, ¿vale? Por vuestra salud. Además, esto está comprobado con... sí, con máquina de verdad. Y ya pues, lo último, y creo que la más accesible a lo que es el viaje patrimonial, porque al final el Quinto de Hierro está dentro de la dehesa, que es más difícil llegar, no está señalizado. El entredicho, sí hay una ruta que pasa andando, pero solo se ve desde arriba. Para visitarla en esa foto, como he visto, hay que pedir un permiso a Minas de Almadén. Es un poco difícil entrar. Entonces, bueno, la mina que sí se puede visitar y la más accesible para todos, si os acercáis un día por allí, es la mina de la Nueva Concepción. Es justamente esta imagen que estáis viendo. Y bueno, aquí tenemos un plano del siglo XIX. La mina de la Nueva Concepción se descubre a finales del siglo XVIII y empiezan a hacer las primeras prospecciones pues en esa época. Cuando se dan cuenta de que hay suficiente mineral y deciden continuar, pues hace falta generar no sé cómo llamarlo, un baritel, un elemento, pues para que no le cueste al ser humano el trabajo, sino que sean pues caballos, mulas o bestias de sangre, como se decía en la época. Sobre todo a finales en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues se les llamaba así. Ahora me pueden matar si me escuchan los animalistas un poco. Pero bueno, como os decía, aquí tenemos un plano del siglo XIX simplemente para ver qué galerías ya en esa época tenía la mina de la Nueva Concepción. Y al final, el dato más importante y lo que se conserva y es lo que podemos visitar actualmente es el baritel de San Carlos. Le tenéis aquí en el perfil, ¿vale? Veis al final, desde el baritel no era el único pozo, pero se convierte al final casi en el principal de ellos. Veis que luego hay muchos pozos, hay 1, 2, 3, 4, 5 y además había otros bariteles que daban acceso a la propia mina. Lo que pasa es que no se conservan, ¿vale? Actualmente, a nivel de bariteles, que es un elemento del patrimonio industrial singular y único, solo se conserva uno en Almadenejos, que está en exterior, y otro en la mina de Almadén, pero para eso hay que bajar a 50 metros bajo tierra para visitarlo, porque ese se construyó en interior, ¿vale? Pero al final el funcionamiento es el mismo, tanto en exterior como en interior. Bueno, esto lo voy a pasar, ahora después vuelvo aquí, porque es geología pura. Entonces, bueno, elementos del patrimonio industrial que nos quedan, además de todo lo que hemos visto ya. Lo más singular que tiene Almadenejos actualmente, como he dicho antes, es el baritel de San Carlos. Es una construcción, como veis, tiene 16 lados, es una estructura poligonal de 16 lados construidas pues con mampostería, sobre todo de cuarcita, y todas las esquinas se rematan en ladrillo de ese propio horno de tejera, la puerta, como veis, adintelada, y luego su techumbre o su tejado también está compuesto de 16 partes, igual pues que su propia base. Al final se remata con una veleta y también tiene dos hornacinas, una en la entrada principal y otra en la parte trasera. Pero bien, baritel, ¿para qué se usaba esto? Esto os tenéis que hacer a la idea que era la entrada no la entrada principal, siempre había un pozo
al lado del baritel por el que se bajaba la mina, pero el baritel no se usaba para bajar, sino que se usaba sobre todo para subir y bajar material, mineral y herramientas, en ese sentido. Vamos a ver cómo es por dentro. El baritel en sí es la construcción, pero lo que hay dentro ya no se considera baritel, ¿vale? Bueno, ahora enseño cómo es el baritel alrededor, que hay una recreación en 3D de él. Este es el baritel de la mina de Almadén. Esto es lo que albergaría el baritel por dentro, sería toda esta estructura, este tambor de madera, con estas varas de madera y con este eje, al final serviría. ¿Veis que aquí tiene 2 cuerdas? A este lado. Pues justo al lado derecho, a vuestra derecha, habría un pozo. A través de ese mecanismo de poleas, cuando habría un animal a cada lado y cuando esto empezase a girar, pues ¿qué haría ese mecanismo de poleas? Pues subir y bajar a través del pozo lateral. Para eso serviría. No serviría para otra cosa. Bueno, sería, claro, era una obra de ingeniería brutal para la época. Y además, pues claro, el ser humano se quitaba de trabajar ahí, que ya lo hacía antes. Pero solo se conserva esta recreación del... Esto se llama malacate, que tiene un nombre rarísimo también. Baritel, estructura exterior, y lo que alberga es el malacate. No lo puedo decir de otra manera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está actualmente el baritel de San... Hemos visto el exterior, que en exterior no está mal. Pero ¿cómo está el interior del baritel de San Carlos? Pues el interior está así, no conserva la estructura del malacate. Está, pues es un espacio diáfano. Como veis, con los 2 vanos abiertos para esa entrada de las 2 poleas, para mover esa estructura de madera, el malacate, y luego también pues algunos vanos abiertos para que entrase la luz, ya que este estaba en el exterior. En el Almadén pues estaría todo iluminado pues con candiles y posteriormente con carburos. ¿De acuerdo? Pues es igual, es una estructura circular, tiene 17 metros de diámetro y de altura creo que son unos 10 metros aproximadamente. Todo construido con cuarcita y ladrillo. No tiene más misterio el baritel, lo que pasa que es gigante. Es un baritel gigante. ¿Queréis ver la recreación en 3D? Bueno, si paseáis por allí hay una ruta, hay una ruta que sale desde la puerta de la puerta de Almadén, exactamente, que ahora os enseñaré una foto. Hemos entrado por la puerta de la Mancha, que es una de las puertas de la muralla, acabaremos en la otra puerta. Justamente saliendo de esa puerta hay una ruta circular de unos 3 kilómetros que es muy sencilla y se va por todas las parcitas de cantera, se pasa por el baritel y da una vuelta a todo el pueblo, que al final es un paseo muy agradable y sobre todo para ir en familia o si no estamos acostumbrados a andar, pues, y se comprende muy bien pues qué fue Almadenejos y por qué existe. Bueno, aquí veis esta estructura que tenéis detrás, que ya está derrumbado, porque ya el modelo de 3D es de época actual. Ahí es donde estaría el pozo auxiliar para dar servicio al propio baritel. Entonces, bueno, para que veáis cómo es el tejado sobre todo, pues que son 16 lados. Y bueno, pues aquí está la puerta principal. Pues otro polígono. Se ve que por la comarca nos gustan mucho los polígonos, con la plaza de toros hexagonal, el baritel de 16 lados. Bueno, pues este sería un poco el baritel, mucho mejor en persona, ya lo digo. Bueno, y como digo, el interior sí que es difícil visitar, el interior siempre está cerrado y hace falta pedir otro permiso para pasar. Vale, entonces el interior pues es difícil que lo veáis. Siempre la puerta tiene una rendijilla. Y algo muy importante que no os he dicho, el suelo era de piedra total. O sea, no era un suelo liso, ni mucho menos, era un canto rodado para que las propias, pues para que los caballos o las mulas pudiesen agarrarse y poder pues traccionar sobre todo. Y bueno, otro de los elementos pues súper importantes del propio Almadenejos, y esto sí está dentro de la propia población, es el cerco de buitrones. Antes os decía al principio que había en alguna parte una doble muralla. Con la doble muralla me refería a esto.
¿Veis aquí que tiene una muralla? El cerco se llama una parte que está cercada y sirve pues de protección pues a todas estas estructuras que se puede considerar un futuro yacimiento arqueológico, porque no está excavado, solo se ha hecho una cata, se hizo este año. Entonces, bueno, todo está cercado y luego ya tiene la propia muralla. Esto se llama el cerco de Buitrones. ¿Para qué servía esto? Que es también parte del patrimonio industrial súper importante de Almadenejos. Era la zona de metalurgia, es decir, aquí se encontraban todos los hornos que tenía Almadenejos. Dentro de este cerco había 6 hornos. Aquí uno que ha desaparecido casi del todo, pero si los contáis, son 6. Son hornos de aludeles. Ahora explicaré qué es esto, que también suena un poco raro. Todo lo que digo hoy suena un poco raro, para si no lo había escuchado nunca. 6 hornos de aludeles. Pues eso, desde estos hornos lo que se hacía era, pues, sobre todo, tostar cinabrio, esa piedra que os he pasado, para extraer el mercurio, para posteriormente llevarlo a Sevilla y de Sevilla, pues, a América. Porque el mercurio durante estos siglos que estamos barajando, pues, el mayor uso que se le daba, pues, era enviarlo a todas las colonias españolas americanas, sobre todo a minas de oro y plata, para extraer ese metal precioso, que a través del mercurio se ahorraban pues muchísimo tiempo. Era mucho más tóxico, pero eso no importaba en esa época. Era mucho más rápido extraer oro y plata. ¿Y por qué le interesaba tanto a la corona española tener tanta producción de mercurio? Pues porque todo el oro y toda la plata que se generaba en esas minas era de vuelta a España. Entonces, pues más madera para los hornos. ¿Vale? Aunque lo vemos de lejos, el cerco tenía 7 puertas de entrada. Actualmente creo que se conservan solo 3 en pie, algunas de ellas en muy mal estado. No solo estaban los hornos, sino que también había un pequeño almacén de mercurio, que se conserva por esta parte. También tenía una casa para el vigía, para el guarda de los propios hornos. Y bueno, esto ahora en esta foto sale muy, muy bonito, pero durante años, y yo de hecho mi trabajo fin de máster lo hice sobre el patrimonio geológico industrial de Almadenejos. Cuando yo fui la primera vez al cerco de Buitrones, me acuerdo que me quedé pasmada porque se podía pasar. Ahora hay un candado, ahora ya no se puede pasar, pero estaba todo lleno de cerdos. Y por ejemplo, pues la casa del vigía eran todo eran cuadras. Y claro, todo el patrimonio industrial del siglo XVIII que esté pues al final destruyéndose mucho más, pues me parece lamentable, ¿no? Al final es algo muy, muy rico y que quizás sí se puede convertir en un recurso turístico potencial. Potencialmente es. Ahora ya no hay cerdos, ya lo sacaron hace unos 7, 8 años creo, ya, porque al final todo el patrimonio industrial que estamos viendo pertenece a Minas de Almadén. O sea, al final el propietario, el Ayuntamiento de Almadenejos puede poner muchas quejas, muchas denuncias, pero al final no es el que decide. Al final el dinero tiene que venir, quizás no por parte de Minas de Almadén, pero sí del Ministerio de Cultura o de Diputación o de otro tipo de ayudas, ¿no? Al final de generar proyectos pues que salvaguarden este tipo de patrimonio. Entonces, bueno, como no sabemos muy bien qué es un horno de aludel, o creo yo que no lo sabéis, pues vamos a ver cómo son estos hornos. Bueno, de aquí tenemos una vista algo mejor para que veáis cómo son. ¿Vale? Es un cerco bastante grande, el cerco, y veis que sí que está pegado a la población, pero un poco alejado. Bueno, aquí la plaza de toros de Almadenejos. Pero realmente lo que vamos a ver es cómo es un horno de aludel. El único horno de aludel que se conserva en todo el mundo está en Almadén. Es este. Os he puesto esta foto aunque esté en Almadén, pero el único que se conserva es el único que podemos ver una imagen real, porque los otros ya habéis visto en qué estado se encuentran. Entonces, bueno, os tenéis que haceros a la idea de que un aludel es una vasija de barro, ¿vale? Una vasija de barro con ciertas prominencias y que en una de sus lados tiene un pequeño agujerito. Esa es la base. Son huecos por dentro, el culo no se sella porque van unidos unos con otros. ¿Cómo funciona un horno? En esta parte que veis hay una cámara. Una cámara sobre todo para calentar mineral. En la parte de abajo, veis que aquí hay como 4 cámaras, con 4 compuertas. Aquí abajo se echa mineral, ese mineral que habéis tenido en la mano. Se genera una capa de ladrillo refractario que calienta mucho, coge mucho la temperatura,
perdón, aquí se mete leña. Y arriba, no sé si veis muy bien, estos ganchitos, como estas compuertas de arriba, por ahí se echa el mineral. Entonces estos hornos empiezan a calentar. Empieza a calentar, se tira calentando 24 horas hasta que ese calor llega al mineral. Cuando empieza a calentar mucho, ese mineral empieza, tiene que estar el horno constantemente a unos 700 grados aproximadamente, que es muchísimo. Imaginad también la madera que se gastaba. También os podéis imaginar cómo estaban todos los alrededores de Almadenejo y de Almadén, pues sin madera. Entonces, bueno, el mineral se echa para arriba. Cuando ese mineral empieza a calentar, empieza a emitir un vapor. ¿Qué pasa con ese vapor? Se conduce a una zona aquí que está dentro, por aquí, en mitad, que dirige a estos canales. Cada una de las vasijas que veis es una ludel. Entonces el vapor de mercurio, cuando empieza a conducirse por esos canales de arriba a abajo y de abajo a arriba durante mucho tiempo, incluso aquí, ¿veis aquí esta estructura? Esto es una cámara de expansión para que el gas llegue allí, suba y baje y se enfríe antes y no tarde tanto, porque al final esto es un invento que hizo un hombre de Lope de Saavedra, era un hombre de Siruela. Lo que pasa es que esto lo construye en Huancavelica, lo construye en Perú. Cuando va gente de Almadén, que vuelve a Almadén, dice, oye, tía, allí tienen unos hornos que son fantásticos, pero vamos a hacer una mejora, porque allí solo tenían pues hasta la mitad del horno. Entonces tardaban muchísimos días en condensarse el vapor de mercurio. Aquí crean este nuevo plano con esa cámara de expansión, por lo tanto el vapor se enfría mucho antes y una vez que el vapor se enfría se condensa y por lo tanto nos da el mercurio. Ese mercurio sale por esos agujeritos que tiene cada ludel. Entonces se conducen todos a este canal que está en medio. Y ya por gravedad iría pues a otro recipiente que lo recoge. ¿Vale? Y así tendríamos el mercurio durante el siglo XVI, XVII y XVIII en una fase de unas 72 horas. No existía un solo horno, como veis en Almadenejos había 6, pero en Almadén había unos 12 pares. ¿Vale? Por lo tanto, siempre había hornos en funcionamiento. También tened en cuenta que durante los meses de verano no se usaban los hornos. Hacía tanto calor pues que ahí no había quien parase. Por lo tanto, aprovechaban sobre todo otoño, invierno, primavera para darle producción a los hornos. En verano descansaban. Porque si al que le tocaba meter leña, pues además del vapor de mercurio que estaba inhalando, pues se estaba muriendo en vida casi. Y bueno, aquí tenemos un plano pues que ya veis muy bien la sección del horno. Es un plano del siglo XVIII y se ve perfectamente pues bueno, cómo se cargaba por aquí la madera, arriba el cinabrio y cómo se conducía pues de una cámara a otra por esos aludeles para condensar, ¿vale? El mercurio. Esa era la... Y ojalá los hornos de aludel de Almadenejos algún día pues se puedan recuperar, aunque sean en restos, pero seguro que hay un montón de aludeles enterrados, segurísimo. Bueno, os lo digo para los de Almadenejos ya que estáis aquí, se va a descontaminar la zona del cerco, porque actualmente uno de los problemas que tiene y por lo tanto no puede ser turístico esa zona, al ser mercurio lo que existía y al haber tratado esos hornos durante siglos con mercurio, es una zona que no está descontaminada medioambientalmente, por lo tanto esa zona es tóxica todavía. El mercurio tiene un recorrido muy, muy corto porque no sube muy arriba en vapor, todavía, o sea, ahora mismo sería incluso mejor no tocar esta zona que removerla, porque saldrían muchos más gases. Entonces sí, Minas de Almadén ya tiene hecho un proyecto para descontaminar esta zona y que se pueda pues enseñar a la población o a la gente que quiera ir o algún interesado. Eso sería genial, sería el primer paso, descontaminar. Y bueno, creo que a ver qué me quedaba por aquí. Bueno, este plano. Bueno, y ya pues cuando nos vamos de los hornos de aludeles, pues salimos por la otra puerta, por la puerta de Almadén. Si viniésemos de Almadén, esta sería la puerta por la que entraríamos. A los lados, como veis, ya sale la propia muralla. En algunas partes esa muralla está destruida, en otras partes no. La actual corporación no sé, pero la anterior sé que sí estaba rehabilitando parte de la muralla.
y de hecho estaba haciendo un paseo alrededor de la muralla con bancos y demás para que se pudiese pasear alrededor, se estaba habilitando, porque antes era campo, totalmente. Como os decía, el pueblo es solo dentro de la muralla, fuera de la muralla ya la competencia no es del ayuntamiento, es de Minas de Almadén. Eso es muy, muy curioso. Y bueno, otra cosa del patrimonio industrial importante de Almadenejos es que tiene estación de tren. Un pueblo que actualmente tiene, bueno, según la estadística del 2022 tiene 391 habitantes, tiene estación de tren, en la línea Madrid-Badajoz, si no me equivoco, desde el siglo XIX. Ahí siempre ha habido, los de Almadenejos de Almadén me lo dirán ahora, siempre ha habido controversia un poco de por qué la estación está en Almadenejo y no está en Almadén, ¿no? Si al final Almadén era el cabeza de comarca. Pues hay varias teorías ahí. Hay varias teorías que seguro que sabéis. Ahora después, si me queda tiempo, la cuento, ¿vale? Que me queda un poco. Esto no entraba dentro de la... Y bueno, ya hablamos de la conservación y puesta en valor. Como habéis visto un poco, pues todo el patrimonio industrial y el geológico, al final, de alguna manera, todas esas sierras se mantienen por sí solas, ¿no? Pero lo que es el patrimonio industrial, pues hace falta de entidades y de personas que se involucren, porque si no, al final, pues están abocados al abandono y a su derrumbe prácticamente. Ya habéis visto en qué estado se conserva el cerco de Buitrones, por ejemplo. No quisiéramos que pasase lo mismo con el Baritel de San Carlos, que es una de las joyas. Además, ese tiene protección y están obligados a conservarlo. Es bien de interés cultural desde el año 92. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Si buscamos Almadenejos en el mapa, ¿qué se ha hecho para su puesta en valor o para darlo a conocer? Pues hay una ruta creada por la comarca Montesur. Esta es la ruta que os decía antes, la ruta del pueblo amurallado, son unos 3 kilómetros, y pasamos pues por todos los elementos principales de Almadenejos. Bueno, hace poco Diputación, hace creo que un par de años, realizó la ruta de los pueblos mineros, el cual también pasa a un GR que une pues Almadén con Almadenejos y con Chillón. También, que Chillón también era pueblo, no era pueblo minero, pero sí su población iba a trabajar a la mina de Almadén o de Almadenejos. Y bueno, otra cosa importante ahora también para Almadenejos, y por ende también Almadén y a Chillón, es que está inmerso dentro del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava. No sé si os suena. Yo creo que esto sí que le puede dar un impulso importante a la población de Almadenejos, sobre todo para esa puesta en valor y conservación de sus bienes patrimoniales, ya que pues está incluido dentro del proyecto por su importancia respecto a tener un yacimiento de mercurio único en el mundo. Por ejemplo, la mina del Entredicho fue la segunda más explotada después de la de Almadén. O sea, para que veáis que sí que hay cosas importantes. Y bueno, el proyecto Geoparque, no sé si os suena este proyecto, si lo habéis escuchado por aquí por Ciudad Real. Es un proyecto que une a 3 zonas, que sería la zona de... Bueno, la zona más antigua sería la zona de Almadén. Almadenejos, Chillón sería la más antigua, con 485 millones de años. Pasaríamos al Carbonífero de Puerto Llano, que serían unos 300 millones de años, y el campo de Calatrava. ¿Cómo se une todo esto? A través de los volcanes, ¿vale? En cada pueblo, son unos 40 pueblos los que están inmersos dentro de este proyecto. Pues en esos 40 pueblos ha habido actividad volcánica dependiendo en qué era geológica, ¿vale? Los más modernos pues son los del campo de Calatrava, con 5.000 años, que es el de Columba, si no me equivoco. Bueno, simplemente esto por mencionarlo, por si no lo sabíais, pues bueno, creo que este tipo de proyectos sí que le pueden dar, sobre todo, visibilidad. Luego ya, si se hace algo más, ya veremos. Y ya, con este vídeo ya acabo. ¿Qué me pasa? Bueno, aquí tenéis, esa es la iglesia de Almadenejos, al lado de la plaza. Bueno, sí, esta construcción llama bastante la atención, porque es la más alta de todo el pueblo. Actualmente creo que sigue siendo el hogar del jubilado, ¿no? Ya no, lo era, ¿no?
¿No? No sé, pero es que está más atrás lo que quiero decir. El hogar del jubilado era donde estaba la mina de la Concepción Vieja, ahora lo enseño. Y si lo vemos en plano cenital, era un antiguo baritel. O sea, el hogar del jubilado en su interior sí que tiene estructura de baritel y si lo vemos en plano cenital sí se ve. Bueno, sobre todo este vídeo es para que veáis cómo es Almadenejo, ya que hemos estado hablando tanto de él, y para que veáis cómo es su muralla. Al final es lo curioso y singular pues que podemos destacar de él, además de su patrimonio industrial. Esa sería la puerta de Almadén. Y veis cómo a cada lado sale la propia muralla, que rodea a todo el pueblo. Bueno, veis que en algunas partes la muralla sí que está derruida, pero porque se han creado caminos para poder salir de la población y entrar por caminos anexos, claro. Y bueno, la muralla también se tuvo que romper para la entrada del ferrocarril. Toda la sierra que tenéis detrás es la Sierra de la Ferrata, esa que decía de cuarcitas y pizarras. Y la ruta que sale de Almadenejos pues va por toda esta zona, va por aquí arriba. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, dudas, dime segundo. Que nos decís que estamos aquí dos ferroviarios, una Almadén y una Almadenejo. Y llevamos caireándonos toda la vida. Explícanos con la estación. Bueno, ¿cuál es la historia que defendéis cada uno? No, dímela. ¿Tú cuál defiendes? ¿La de Moret o la de Palacio de Moret? ¿La de Palacio de Moret? Esa es la decisión de ley, sí, claro. Sí. ¿Y el otro cuál es? A lo mejor hay una nueva, por eso lo digo. ¿No hay teoría? No, la teoría es que se construyen... Esto es lo que se dice en Almadén, la teoría que se dice es que se construyen almadenejos para que la gente no se lleve hasta Almadén, para que la gente no se vaya de la propia población. Esa es una de las teorías que se barajan. O sea, tan cruel como eso, pero no, al final, claro, dejarlo a 11 kilómetros, ¿por qué no tirar una línea a 11 kilómetros más, ¿no? En el siglo XIX, al fin y al cabo. Y la otra es que años posteriores un par de años de que se empieza a crear la línea ferroviaria, en principio se decía que iba a llegar a Almadén en esa época, muy cerca de Almadén, dirección Guadalmez, esto ya es dirección Córdoba, hay un ministro que es Segismundo Moret, pues va a vivir muy cerca de Almadén y se crea un palacio que sigue en pie. El palacio crea un palacio y él, pues claro, como valía más que nadie, pues desvió la línea para que pasase por su puerta. Y pasa, claro, y pasa, y por eso no llega a Almadén. Esas son como las teorías existentes, luego ya lo que sea de verdad no lo sé, Se intentó llevar también. Sí. Claro, sí. Total. Ya ves, pues igual que la de Guadalmés, que se queda a 4 kilómetros del pueblo. Seguimos siendo amigos. Seguís siendo amigos, ¿no? Me alegro que no haya creado un conflicto yo. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por allí al final. ¿Se utiliza actualmente el mercurio para algo?
¿Y si hay otras minas en el mundo? Sí. Sí, mira, el mercurio actualmente está prohibido en Europa comercializarlo, tanto importación y exportación, pero por ejemplo en China se sigue usando mercurio. De hecho, China es el mayor exportador. Creo que son 2.100 toneladas las que produce anualmente China, con minas muy pobres realmente y muy poco puro el cinabrio en comparación con nuestro yacimiento. Y los usos que tiene actualmente, pues se sigue usando, por ejemplo, en medicina, se sigue usando para vacunación, ciertos medicamentos, en muy pequeñas dosis, no es perjudicial, o eso nos hacen creer, y también en armamento, sobre todo. En armamento es como en lo que más se usa. Y en algunas partes de Perú también se sigue usando para extraer oro todavía. O sea que no, en algunos países todavía no se han desarrollado del todo. ¿Cómo se extrae oro y plata con el mercurio? Sí, mira, te digo cómo se hace. Os tenéis que imaginar el mercurio líquido, ¿vale? El mercurio líquido por una parte y por otro lado el mineral del oro o de la plata. Muchas veces cuando batean lo encuentran en fragmentos muy pequeñitos, ¿no? En río, pero muchas veces sí que hay minas de plata o minas de oro. Entonces ese mineral cuando es más grande lo tienen que machacar. Se machaca mucho hasta que queda casi un polvo. Tiene que pasar un proceso de trituración y de machacado. Posteriormente ese polvo se mezcla con el mercurio líquido. Eso se le llama amalgama. Es decir, se amalgama muy bien. Esto se descubrió en el siglo XVI por un sevillano. Entonces, una vez que tenemos todo mezclado, pues queda casi como una pella. Esa pella posteriormente se tiene que meter en un horno. El horno tiene que estar a unos 700 grados, ¿vale? Y cuando ese horno llega a esos 700 grados, ¿qué pasa con el mercurio líquido? Se evapora y se queda el metal precioso. Luego hay que limpiarlo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué siguen usándolo y se usaba tanto en el siglo XVI, XVII y XVIII? Porque para sacar el mineral del oro y de la plata hacían falta hornos. Lo que pasa es que para sacar la plata había que subir el horno a una temperatura de 1000 grados. Costaba mucho trabajo. No es como ahora, como siempre explico. Ahora nosotros vamos al horno, 180 grados, me voy media hora y vuelvo. Y lo tengo ahí perfecto, ¿no? Pero ahí hace falta mucho personal, mucho material. Entonces era mucho más fácil llevarlo a 700. ¿Vale? Entonces por eso entra en juego el mercurio para extraer oro y plata. Y en algunos sitios se sigue usando. Sin ninguna protección, claro, sin mascarilla y sin nada. ¿Alguna más? Sí, bueno, es no tiene, a ver, no sé si entra o no entra, como yo digo, porque tampoco tiene, no es totalmente sobre el tema del almacenamiento. Cuando has hablado de la lista de castilseras, es que no sé si lo he leído o lo he soñado. No había un castillo que se llamaba Castillo de Castilseras. Sí, hay varios castillos dentro de la propia dehesa. Sí, lo que pasa es que el castillo de Castilseras ya no quedan vestigios. Sí, claro, quedan vestigios solamente del castillo de Castilseras. Queda nada. Queda parte del muro y poco más. Y además, algo que podría haber ya está expoliado. Sí. ¿Ya está? Bueno, pues si parece vamos a cerrar porque creo que usted también tiene que echar la llave. La próxima, muchas gracias Cristina por esta interesante gracias a todos conferencia. por asistir. La próxima conferencia tendrá lugar el día 17 de octubre, titulada La restauración de los retablos barrocos de Torre de Juan Abad, a cargo de don Javier García Lozano Estudillo, que hemos tenido la suerte de que haya venido en estas anteriores conferencias también a visitarnos. Y bueno, pues les empezamos el día 17 a la misma hora aquí nos vemos. Muchísimas gracias.